Bienvenidos a una nueva clase de la historia, la ciencia del pasado. En esta ocasión estudiaremos las primeras civilizaciones. Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa lugar entre ríos, y es el nombre que se le dio a los territorios de Asia Menor comprendidos entre los ríos Tigris y Éufrates. Estos territorios muestran condiciones geográficas y climáticas diferentes. Las tierras del norte fueron llamadas Asiria y eran tierras áridas, montañosas y de inviernos fríos, en tanto que la región sur, a la que se llamó Caldea, disponía de tierras húmedas y fértiles que favorecieron el trabajo agrícola. Los pueblos fundadores de Mesopotamia se establecieron en la región sur, en donde crearon reinos estables, cuya base de la economía era la agricultura. En la parte norte predominaron las actividades bélicas y ganaderas. Hacia el año 4000 a.C., los súmeros, procedentes del Turquestán, se ubicaron en las tierras bajas de Mesopotamia. Este pueblo fue el creador de la primera gran cultura de este territorio. Fundaron ciudades dependientes entre sí como Adab, Uruk, Itzin y Ur. Al frente de ellas había un jefe político al que se llamaba Patesi. Hacia el año 3000 a.C., otro grupo de origen semita llegó a Mesopotamia, los acadios. Este grupo se situó al norte y fundó ciudades como Agadi, Mari, Kis y Lagash. Los súmeros y acadios disputaron el control de la región hasta que en el año 2750 a.C. el Patesi de Uruk logró la unificación y se creó el primer imperio caldeo. Este imperio contó con importantes soberanos, el más destacado, Hammurabi, recordado por el código que elaboró para organizar su reino y que lleva su nombre. En este código se establecen el derecho público, privado y penal. Los delitos se castigaban mediante la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Era un código muy rigorista, pues casi todos los delitos se sancionaban con la pena de muerte. La capital de este primer imperio caldeo fue Babilonia. La época de mayor esplendor de Mesopotamia fue durante el llamado Nuevo Imperio Caldeo, entre los años 609 y el 539 a.C. Durante este imperio se destacaron los patesis Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor, quienes pudieron imponer controles políticos a las regiones de Asia Menor y el norte de África. El dominio de este imperio terminó en el año 539 a.C., cuando el rey persa Ciro dominó la región. La economía de Mesopotamia se basaba en la agricultura. Sus principales productos fueron la cebada, el trigo, el mijo y el farro. Durante el Imperio Caldeo se desarrolló la artesanía y se intensificó el comercio con otros pueblos. La economía caldea se fortaleció con los productos y el tributo cobrado a los pueblos sometidos. La sociedad de Mesopotamia estaba dividida en clases sociales. Estaba organizada en tres grupos principales: los nobles, entre los que se encontraba el patesi, los terratenientes, los sacerdotes y los guerreros; los hombres libres, de origen súmero y acadio, que disfrutaban de algunos derechos y podían poseer tierras; los esclavos, la mayoría de origen extranjero, adquiridos por guerra o por deuda. Los habitantes de Mesopotamia tuvieron avances en las matemáticas y la astronomía y una escritura cuneiforme. Sus principales testimonios artísticos fueron la construcción de palacios y templos, edificados preferentemente de ladrillo. Su religión fue politeísta. Al principio adoraban dioses relacionados con la agricultura, más tarde adoraron dioses representantes del cielo, el sol, la luna y otros astros. Su dios principal fue Marduk,
considerado dios de las ciencias. A estos dioses se rendía culto con plegarias y sacrificios de animales. Hasta aquí una nueva clase de historia, la ciencia del pasado.